Hola, buenos días, bienvenidos a este canal de filosofía en el Valle del Jerte. Hoy vamos a tratar de explicar el problema de la inconmensurabilidad de la diagonal del cuadrado. En el vídeo sobre el 1 y las culturas del 1 dejé un documental explicativo muy divertido sobre la importancia del número 1 en la historia de la humanidad. En los comentarios de hoy dejaré otro vídeo explicativo sobre el asunto que tratamos, de que los he encontrado en la red. Empecemos, pues. Bueno, la unidad la podemos entender o la debemos entender, como entendían la unidad en Grecia, como unidad indivisible. Se entendía como una unidad de medida. Una vez establecida, se medían todas las cosas. No se refiere a una unidad siempre igual en cuanto a longitud, sino que su carácter específico es la indivisibilidad. Algo así como el átomo, que es otra palabra griega, una vez establecida la unidad ya no es posible dividirlo más. La unidad es entendido como un límite, pues. Hay límite, no se puede dividir el espacio de una recta hasta el infinito. En algún momento nos tropezamos con el punto, que en la geometría de Euclides se define el punto, y es que el inicio de toda la geometría, como aquello que no tiene partes. En geometría, el 1 es el punto, es decir, aquello que no tiene partes, lo que es indivisible. La unidad o 1 también era el principio de medida, o medida común, y por tanto del número. Estableciendo lo que algo es, como unidad pueden contarse las unidades semejantes e iguales en lo que son. Se cuentan cerezas, sacos de patatas, cajas de fruta o camiones de reparto. Así, los pitagóricos inventaron de alguna manera la forma, el límite, la definición como fundamento de todas las cosas. Los pitagóricos fueron los fundadores de las matemáticas, que es una palabra derivada del griego que se denomina matemata, que significa enseñanza. Las dos ciencias categorialmente cerradas de las matemáticas eran la geometría y la aritmética. Discutían si el 1 era un número o un principio de número, o cómo se produce la multiplicidad desde la unidad. Para ellos los únicos números existentes eran los enteros, es decir, los naturales. Pero se encontraron con un problema matemático y añadido a él a otro ontológico, es decir, cómo afectaba este problema matemático al problema de la realidad. Con lo cual estaban discutiendo ya el problema del ente y el problema de la realidad, que se asumía que se tenía claro y no se tenía tan claro. Los pitagóricos pensaban que todos los segmentos de una recta podían ser conmensurables unos con otros. ¿Qué quiere decir esto? Que tomando una unidad un poco más grande, un poco más pequeña, entre los dos segmentos podía establecerse una relación de números naturales que dieran razón entre los segmentos. Así, para un segmento A le correspondían 16 unidades, por ejemplo, y para un segmento B 7 unidades. Se establecía así una relación 16-7 y se decía, el segmento A es al segmento B de 16 a 7, con lo cual todo era medible y había límite, la cadena terminaba. El método de encontrar esa medida la explicaré en el siguiente vídeo, porque se llamaba antifairesis, y explicaré cómo podían hacer conmensurable un segmento con otro con la antifairesis. Pero ocurrió una cosa, y es que un matemático pitagórico, que era Hispaso de Metaponto, descubrió que había una figura geométrica sencilla y pueril como el cuadrado. Y este cuadrado guardaba un terrible secreto. El segmento de la diagonal no podía ser medido en relación con el segmento del lado del cuadrado, encontrando una unidad de medida común. Es decir, en ese sistema no funcionaba el sistema de la antifairesis. Si aplicamos el teorema de Pitágoras a un cuadrado, resulta que la diagonal era el resultado de la raíz cuadrada de 2. Lo que ocurría es que ese segmento no tiene unidad común que les mida ambos segmentos, y eso era un irracional. Los pitagóricos
acababan de descubrir los números irracionales. Aquellos que en relación entre dos números enteros daban en lo que en la matemática actual da un número de decimales infinitos. Toda su teoría del 1 se desvanecía. No todo puede ser medido por el 1 o la unidad. Esa magnitud infinita para ellos les causó un auténtico shock, tanto que digregó las comunidades pitagóricas durante cierto tiempo. Quedó como un saber que se conocía en Grecia, pero las comunidades pitagóricas tuvieron un determinado colapso que volvieron luego a renacer con la escuela de Atenas de Platón. Además, esto daba lugar a un serio problema sobre la realidad. ¿Cómo era posible que en una realidad matemática que decía servir para medir las realidades sensibles hubiera lugar a un número infinito o apeiron, sin límite, que nunca acababa, que es una cadena de lo que para nosotros es una cadena de infinita de números? ¿Cómo podía ser posible? Y sí, la diagonal del cuadrado físicamente podemos medirla con una regla. Pero si nos vamos a un supuesto mundo de realidades matemáticas, donde habita la geometría, que es una ciencia divina, ese segmento no puede ser medido porque el número se escapa, como hemos dicho, en infinitos decimales. Y esto da ocasión a múltiples problemas relacionados con la realidad, el espacio, el tiempo, el ser y el no ser, lo real y lo no real. ¿Cómo puede un espacio en el mundo sensible no poder ser medido por esas realidades matemáticas que lo fundan? Porque los pitagóricos tenían una teoría que era el de la mímesis. Todo era una imitación a los números. Y esa era un dogma, una creencia que ellos tenían. Todo era número, era el arjé de las cosas eran los números y las cosas sensibles eran imitaciones de los números, eran las mismísimas. La mímesis. Bueno, ya explicaremos más detenidamente cuál es la teoría de la mímesis, y luego esto pasó en la escuela platónica a la teoría de la metesis o de la participación entre esas realidades que están hiperurano o más allá del cielo y con la que se participan las realidades, pero todo eso se explicará un poquito más despacito. Mejorará. Lo que nos tenemos que quedar es con la inconmensurabilidad de la diagonal, con lo cual hemos dicho que en las culturas del 1 el 1 era tenía un aspecto casi divino, relativamente, y vemos que en la diagonal del cuadrado esto no puede calcularse porque tiene infinitos decimales. O bueno, esto para los que sean matemáticos especialistas, pues, y buscaré algún vídeo que lo explique mucho mejor, lo pueden entender mucho mejor que los que somos de letras, aunque la geometría es algo que tenemos que controlar para poder entender los textos platónicos, y por lo menos la geometría antigua, o tener unas bases de ello. Bueno, si os gustan estos vídeos, darle a la campanilla y suscribíos al canal. Intentaremos hacer la lectura de la metafísica, tendremos errores e intentaremos subsanarlos, incluso apreciaciones que creemos que es de una manera y pueden ser de otra manera, si así se indica, y podemos construirlo en conjunto. En principio es la visión como yo veo la filosofía platónica y aristotélica, y podemos llegar a construir tal y como ellos la veían. Muchas gracias y hasta el siguiente vídeo.